Nos gustaría saber dónde estudió y qué recuerda de esa época tan bonita como es la infancia en el colegio. Ese profesor demostraba que le gustaba la educación y eso le hace a uno también tener vocación de educador. ¿Cómo es el día a día de un obispo? Si en la humanidad hay algo que no marcha bien, la fe tiene que ayudarnos a sanar, a crecer y a dar plenitud. Y en ese sentido la fe yo creo que ayuda muchísimo. Vamos a hablar un poco de la asignatura de religión. Un saludo de nuevo a tus abuelas. Bienvenidos a Aula Abierta, un espacio dedicado a la educación donde buscamos conectar ideas, experiencias y todo lo que ocurre en el día a día dentro de las aulas. Mi nombre es Rubén Fuertes, soy profesor de Pedagogía Terapéutica y Audición en Lenguaje en el Colegio Sagrado Corazón Carmelitas y a lo largo de este programa vamos a acercarnos a temas que forman parte de nuestra realidad como docentes. Hoy queremos detenernos un momento en algo que también forma parte de la educación, aunque no siempre se mencione tanto, la dimensión personal y los valores. Sabemos que educar no es solo transmitir contenidos, sino también acompañar a los alumnos en su crecimiento, en cómo se entienden a sí mismos y al mundo que les rodea. Y para muchas familias, esa parte más profunda tiene un papel importante en ese proceso. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, una voz con amplia experiencia en el ámbito educativo y pastoral. Así que, comenzamos. Hoy comenzamos con alguien que seguro nos va a hacer pensar un poco más allá de lo habitual. Nos acompaña don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, y con él vamos a charlar sobre cómo encajan los valores y la dimensión personal dentro de la educación. Don Luis Ángel, muchas gracias por venir, encantado de que haya podido venir, de compartir este espacio educativo, religioso y poder saber un poco más sobre usted. Muchas gracias, Rubén, gracias por la invitación y por traerme a este escenario de cole, que es un escenario muy bonito y la verdad es que alegre, ¿no? Lleno de luz, como creo que tienen que ser las aulas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si me permite, antes de empezar con la entrevista, me gustaría contarle una anécdota y es un tema que después igual trataremos en el desarrollo de la entrevista, que una figura tan representativa y tan importante como usted, que haya aceptado, ¿no? de tan brevemente a venir aquí, pues es algo que esa cercanía igual es de ahora, de estos tiempos, ¿no? Y la anécdota que le quería contar es que cuando a mí tengo la suerte de que me quedan dos abuelas estupendas, y cuando le contaba que yo iba a grabar un programa, ¿no? Pues se alegraban mucho. Pero cuando le contaba que iba a entrevistar al obispo, no se lo creían. Y entonces sí que, claro, el pensamiento de una figura tan importante como la de usted, esa cercanía es de ahora, ¿no? De antes igual no había eso. Bueno, yo creo que antes todo era distinto antes, pero sobre todo los obispos yo creo que tenían la conciencia de ser, eso que tú has dicho, personas muy importantes y por lo tanto pues con un acceso restringido. Ese era un poco el criterio, ¿no? Es decir, había que tener un motivo muy grande para hablar con el obispo, para que el obispo se acercara a tu casa o fuera a tu colegio o cualquier cosa de estas, ¿no? Ahora, desde luego, las cosas son diferentes. El Papa Francisco instauró un camino distinto y nos ha invitado a los obispos a ser cercanos. Pero, por otro lado, yo siempre he sido así. Quiero decir que tampoco... Sí, cada persona... Bueno, sí, porque como sacerdote y claretiano, pues en los lugares en los que he estado, siempre he estado muy cerca de la gente, siempre he estado intentando... Bueno, pues acompañar y desde luego respondiendo a lo que me pedían, ¿no? A veces mi problema es que no sé decir que no. Claro. Oye, si me permite, le vamos a saludar a mis abuelas para que se lo crean. Le vamos a mandar un saludo a Rosalina y Evelina. A las abuelas de Rubén, que sí que soy el obispo de León. Que se lo crean, que se lo crean. Sí. Bueno, vamos a empezar un poco con la entrevista y como siempre... nosotros nos gusta tratar los orígenes y las raíces del invitado, entonces nos gustaría saber dónde estudió y qué recuerda de esa época tan bonita como es la infancia en el colegio. Pues mi infancia es de un patio de Segovia. Qué bueno. Son recuerdos, soy segoviano, nací en la ciudad de Segovia, en el barrio de San Millán, y mi primer cole fue un colegio pues infantil, lo que ahora sería infantil, que se llamaba La Casa de la Tierra. Tiene un nombre... Sí, bueno, significativo. Muy significativo, muy significativo. Y era un sitio donde yo iba a gusto, iba contento. Y
¿Había segregación, hombres y mujeres, o era Sí, conjunto? o sea, bueno, yo siendo tan pequeño no recuerdo bien. Yo creo que estábamos todos juntos, ¿eh? Ujú. Cuando éramos Puede pequeños ser. estábamos todos juntos. Lo que más recuerdo es que llevaban una botella de leche para el recreo todas las mañanas, ¿eh? Para cada Eso uno. sí. Sí, 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 sí. Y después fui a otro colegio público, Domingo de Soto, en Segovia, Ujú. y yo también tengo conciencia de que estábamos juntos, chicos y chicas. Puede ser, sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Estábamos juntos, estábamos juntos. Y bueno, pues en aquel colegio también recuerdo que fue una etapa preciosa. Yo recuerdo mi infancia en Segovia como una infancia muy feliz, lo pasaba bien y bueno, pues me relacionaba con mucha gente, con muchos chavales. Mi pasión era salir a la calle, aunque mis padres no me dejaban mucho, pero mi pasión era salir a la calle y bueno, y las mismas peleas entre chavales de Que siempre, barrio, ¿eh? ¿no? ¿Era usted movido Con en clase? tirachinas, hombre, claro, Sí, tirachinas. Sí, había que dar a los de otro barrio. exacto, sí, 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 sí. sí, O sí, sea, que sí. usted era movido, ¿no? Era de los que el profe le tenía que decir, siéntese. No, en el colegio no En el colegio tanto. no. Esto era de la calle. En el colegio no tanto. Yo creo que me comportaba bien, no tenían que llamarme mucho la atención. Ujú. Pero sí recuerdo haber estado en la Casa de la Tierra castigado en un cuarto oscuro, ¿eh? Tiempo, esos que decían que daba miedo, a mí no me No dio le daba mucho miedo. miedo, Bueno, pero procuré que no volvieran a castigarme, ¿cómo eso han sí. cambiado los métodos? Oh, cómo han cambiado, muchísimo, muchísimo. ¿Recuerda algún profesor con cariño? ¿O alguien que le inculcara para llegar a ser lo Sí, que usted mira, es? y recuerdo el profesor que tuve en torno a los 10 años, como un maestro al que le gustaba estar con los chicos. Incluso salía a jugar con nosotros en los recreos, sin tener que hacerlo, porque no era su obligación, pero a él le gustaba estar. Y nos invitaba a las fiestas de su barrio, ¿eh? También pues yo recuerdo haber ido y haber estado en las fiestas de su barrio. Ese profesor demostraba que le gustaba la educación y eso le hace a uno también tener vocación de educador, ¿eh? Luego tuve otros profesores que me transmitieron la pasión por sus Claro. asignaturas, ¿eh? Cuando era difícil el latín, yo tuve un profesor de latín que me hizo que me gustara el latín, ¿eh? Y el griego más todavía, porque ellos lo vivían con mucha pasión. Y la historia, que es mi pasión de toda la vida. Tuve un profesor extraordinario que me hizo apasionarme por la historia. Usted estudió psicopedagogía, o sea, que Sí, tiene esa relación con la educación, ¿no? pues sí, efectivamente. Mis superiores, cuando ya era sacerdote, me Ujú. enviaron a estudiar psicopedagogía pensando que yo podía ser formador, Formador. ¿eh? Es decir, educador de nuevos Ujú. claretianos, ¿no? Y por eso me llevaron a estudiar psicopedagogía. Estudié en la Universidad Pontificia de Comillas. Ajá. Por cierto, coincidí con la infanta Elena en algunos cursos, ¿eh? Ujú. Que ella fue allí a estudiar Buena también. compañera Sí, de sí, era clase. compañera de clase, aunque no coincidíamos mucho. Algún trabajo de Sí, equipo sí, sí. tuvimos que hacer. Sí. Recuerda, porque bueno, como ve, han cambiado los espacios, ¿no? Pero bueno, también han cambiado metodologías. Que usted está en contacto también con los colegios, como me estuvo contando antes. ¿Qué cambio nota desde la educación que usted adquirió a la de hoy en día? Bueno, o sea, el cambio va en consonancia con el cambio social, Ujú. ¿no? Yo estudié en unos colegios en los que, bueno, pues por miedo tenías que ajustarte a muchas cosas, aunque yo no guardo ningún trauma de toda aquella época, porque tampoco en mi época había castigos severos, ¿no? Quitándose el cuarto oscuro un rato que me metieron, yo no recuerdo ningún otro castigo severo y, por supuesto, ni tampoco pegar, no, nada de esto. Pero ciertamente hay unos cambios grandes, ¿no? Aquello, pues todos, por decirlo de algún modo, nos poníamos firmes cuando el profesor o el maestro, y no diéramos nada, si llegaba el director, nos mandaba a formar en fila o a hacer determinadas cosas, ¿no? Bueno, eso ha desaparecido con esa severidad y ahora hay una motivación grande, es lo que se intenta trabajar, ¿no? La motivación Ujú. de los alumnos y un poco también la fe en sus propias capacidades, que yo creo que eso es muy Ujú. importante, ¿eh?
Eso en aquella época a veces no era tan claro, ¿no? Era más fácil a lo Claro. mejor decirle a uno, bueno, tú esto déjalo porque no sabes hacerlo, Ujú. la desmotivación. Claro, o lo que me dice usted, también el profesor Sí, adecuado, ¿no? sí, Profesor exacto, adecuado. exacto. Y bueno, en eso yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Han cambiado también los valores, Claro. ¿no? Es decir, que yo estuve en colegios públicos, pero estábamos en un estado confesional en aquel momento y por lo tanto, pues había crucifijos en las clases y éramos todos católicos, ¿eh? Ujú. Luego pasé a colegios concertados y bueno, pues estudiábamos en un contexto cristiano, con unos valores cristianos y eso pues era algo que lo envolvía todo, no solo la clase de religión, o sea, todas Ujú. las materias, pues los profesores, algunos eran religiosos, Y otro pues no. también rezaban al comenzar las clases, Ujú. daban su testimonio en algunos momentos, incluso pues, bueno, pues transmitían también Ujú. sus creencias y sus valores, ¿no? Hoy esas cosas son distintas, Ha eso cambiado. Ujú. han cambiado, pero yo creo que hay una cosa que continúa y es que los valores humanos en los que se educa hoy, en el mundo y en la escuela, son valores de inspiración cristiana. Y yo creo que están más presentes que nunca ahora mismo. Y entonces, cuando aquí se habla de solidaridad, cuando se habla del respeto, cuando se habla de pues de la cordialidad o de la fraternidad, esos son valores cristianos de toda la vida, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, aunque no se llamen valores cristianos, los derechos humanos Exacto. están inspirados en el Evangelio de Ujú. Jesús y en todos los valores cristianos y por lo tanto, aunque no sean denominados valores cristianos, tienen ese Tienen. sustrato, esa inspiración. Y yo creo que en la educación Pasa lo pasa un mismo. poco eso también. Vamos a hablar un poco, que usted ha dicho la asignatura de religión. Vamos a hablar un poco de la asignatura de religión. Esa asignatura que muchas personas como categorizan como secundaria, ¿no? ¿Cree usted que tiene tal importancia dentro del currículum la asignatura de religión? ¿Y Yo por creo, qué? sí creo que es importante. Creo que es importante, aunque la importancia se la van a dar los padres, los profesores y los Ujú. alumnos, ¿eh? Porque una clase de religión bien preparada, que haga a los alumnos que quieran esa asignatura y que quieran aprender más, eso no tiene precio. Eso no tiene Eso precio. también es muy importante. Y unos padres interesados en la educación, en el conocimiento de la asignatura de religión de sus hijos, también es algo sin precio, porque motiva a los hijos también para que puedan estudiar. Pero además, la asignatura de religión yo creo que cubre una dimensión inherente de todo ser humano, que es la dimensión trascendente, Ujú. que necesita exploración, orientación, educación. Y bueno, pues ahí está para ayudar a los alumnos a explorar esa dimensión y a recibir la educación que necesitan en esa dimensión, como necesitan en las otras dimensiones que tienen en su vida. Ujú. Es importante. Yo creo que los valores los transmitimos también con otras asignaturas, pero el ámbito de religión tiene también otras cosas que dar, ¿no? Sí, porque además, estando en nuestro país y en Europa entera, comprender por qué hoy esta sociedad es así, por qué están estos valores en la sociedad, por qué hemos construido esta sociedad hasta hoy del respeto, de la Ujú. igualdad, de los derechos humanos, tiene sus raíces cristianas que hay que conocer para entender la evolución y dónde hemos llegado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en ese sentido el conocimiento, independientemente de las opciones personales que haga cada uno, Ujú. el conocimiento y yo diría que incluso las actitudes que también tienen que crecer en los alumnos tienen que ver mucho con esta enseñanza de la religión. Ujú. Perdido en su formación académica. ¿Cómo puede ayudarle la...? Bueno, la fe puede ayudar a dar sentido a todo lo que nos ocurre, a intentar explicar y sobre todo a superarse, porque la fe nos tiene que ayudar a todos los cristianos a dar plenitud a nuestra humanidad. Y por lo tanto, si en la humanidad hay algo que no marcha bien, la fe tiene que ayudarnos a sanar, a crecer y a dar plenitud. Y en ese sentido la fe yo creo que ayuda Ayuda. muchísimo. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay otro punto muy Tienes que importante. estar de acuerdo, Rubén, porque si no tus abuelas, ¿qué van Hombre, a por decir? supuesto, no me hacen la comida los domingos cuando voy a verlas. Hay otro punto muy importante que tratamos en toda la comunidad educativa y sobre todo en este programa nos gusta darle mucha voz y creo que también estamos en conexión con la Iglesia, que es la inclusión, ¿no? Sí. Entonces,
¿cómo trabaja la Iglesia la inclusión de los alumnos con más necesidades, las personas con más necesidades? Bueno, no solo con los alumnos. La Iglesia tiene el deber natural de ser inclusiva. O sea, la Iglesia es acogedora por su propia naturaleza. La Iglesia es abierta, la Iglesia es para todos. Y es verdad que cuando el Papa Francisco decía todos, 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 no era un eslogan fácil. Estaba proclamando a los cuatro vientos cuál es el sentir de nuestra Iglesia, que debe ser inclusivo, ¿no? Un sentir inclusivo y un hacer inclusivo también. Por lo tanto, todo lo que no suene a inclusión en la Iglesia está desenfocado. Tiene que enfocarse a la inclusión. Por supuesto, con las personas con capacidades diferentes, pero también con las personas que vienen de fuera, Exacto, con con los más los necesitados. extranjeros, con los migrantes, con las personas que no piensan igual. La Iglesia está abierta a ese diálogo y a ese encuentro, porque además Cristo nos invita a abrirnos a los otros, a los diferentes. Tú fíjate el diálogo con la samaritana, o sea, una persona con la que los judíos no podían hablar, y sin embargo él se para, se detiene, escucha y orienta a esa persona. Bueno, pues eso es un ejemplo de inclusión que nuestra Iglesia tiene que llevar a cabo en cualquier circunstancia. Yo creo que comunidades acogedoras tienen que ser las comunidades cristianas, las comunidades educativas Claro, también. al final todos estos espacios lo que buscamos es acoger y sobre todo a las necesidades, a las dificultades que cada vez nosotros nos encontramos con más y supongo que vosotros también. Hay que acoger a todos, pero hay que tener un cuidado especial con aquellos que o no se sienten acogidos o no dan los pasos suficientes para integrarse, porque tenemos que ayudar a integrarse a los que tienen dificultades para hacerlo. Hablando de la comunidad educativa, bueno, iba a decir para mí, pero yo creo que es un sentir general. Para que el alumno tenga ese proceso de enseñanza-aprendizaje que sea positivo, tiene que inculcarse la familia, lógicamente, el contexto familiar es muy importante, el colegio, ahí es donde entramos nosotros. ¿Y cómo puede ayudar la Iglesia para que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno sea positivo? ¿Cómo puede poner su granito de arena? Bueno, lo primero que tiene que hacer la Iglesia es coordinarse con los colegios y con las familias. Yo creo que eso es muy importante. Y lo digo también para las familias y para los colegios. Una coordinación entre las tres instituciones yo creo que es necesaria para que la educación sea más eficaz, para poder educar mejor, para que la educación sea integral y no sea desestructurada o compartimental, porque eso no ayuda a nadie y no hace crecer a la persona, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia tiene que estar atenta para esa coordinación con padres y con comunidad educativa y hacer que las tres instituciones sean una sola comunidad en el compromiso de la educación de los alumnos. Porque si no, estamos como intentando educar de maneras distintas cuando hay una sola línea o mejor dicho, una línea integradora, ¿no? de la educación. Vamos a ir un poco a la dimensión personal y a mí me gustaría preguntarle cómo es el día a día de un obispo. Pues cada día distinto, no hay dos días. Un día normal. No hay, de verdad, Rubén, no hay 2 días iguales, ¿no? Pero bueno, yo, mi día a día es el de, a veces lo he pensado como el de un monje sin clausura, porque rezo y trabajo, hora et labora, y luego venga a saludar gente, ver gente, reunirme con gente. Esta mañana, por ejemplo, he estado con infinidad de personas que han ido, bueno, pues a tratar asuntos muy diversos. Luego, bueno, reuniones, retiros, en fin, consultas, celebraciones, todo eso llena un día, ¿no? El día a día del obispo. Es una vida muy en medio de la gente, pero al mismo tiempo es una vida de la que no puedo prescindir de la oración y del trabajo que tengo que hacer, porque hay muchas cosas que preparar, hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que diseñar, hay muchos asuntos que gestionar, hay que hablar con las personas también para ir cubriendo los huecos que de repente aparecen. En fin, es una tarea ingente. No hay suficientes horas en un día para todo lo que hay que hacer, ¿no? Es una vida para darse a los demás, como ha dicho usted, pero ¿y qué hace cuando tiene un huequito para desconectar? ¿Le gusta leer, pasear, algún deporte? ¿Qué más me gustaría? Pero, sí, pero
No, mira, para descansar, que la verdad es que lo hago poco, me gusta leer alguna novela, Ujú. me gusta leer algún texto de historia, porque la historia es mi pasión, ¿eh? Y alguna vez alguna película también para desenganchar, porque me gusta mucho el cine, entonces, bueno, Ujú. pues si puedo ver alguna película también lo hago, ¿no? Pero tendría que hacer algún deporte y tendría que pasear y tendría que salir más de lo que hago. Lo que pasa es que efectivamente estoy fuera mucho tiempo no paseando y cuando tengo el tiempo para estar en casa, pues es un poco para descansar en casa. En casa. ¿La Iglesia tiene objetivos educativos a largo plazo, a corto plazo? Eh, La Iglesia sí siempre tiene objetivos educativos. Educamos en la fe, ayudamos a reeducar en la fe, que también a veces hace falta, porque hay que incluso desaprender. A veces, como tú sabes, en la educación pues se llega a aprender, bueno, y no aprender bien, hay que desaprender para Va a volver a volver a aprender. aprender. ¿Eh? Y, Ensayo-error también. sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues eso lo dice. Entonces la Iglesia sí que tiene que estar muy pendiente de a quién se dirige, en qué momento se dirige, en qué etapa de la vida están esas personas y cómo transmitirles ese mensaje de crecimiento y como dije antes, de hacer comprender que la fe tiene que llevar a la plenitud humana, que eso es muy importante, ¿no? Y en la plenitud humana, pues encontrará la plenitud espiritual. Hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados y en especial a mí me gustaría hacérsela a usted. ¿Qué consejo le daría a una persona que se quiere dedicar a lo que usted está trabajando? Pues mi consejo es que se lance a la piscina porque merece la pena, merece la vida. Yo creo que cuanto uno más se da a los demás, más feliz se encuentra. Cuanto más se guarda uno, más triste se encuentra. A mí me parece que darse a los demás es un camino de felicidad. Tenemos muchas formas de darnos a los demás, Ujú. de servir a los demás. Se puede hacer en el matrimonio y en la familia, se puede hacer en la vida consagrada como las vedrunas, se puede hacer en el sacerdocio como los sacerdotes diocesanos, los religiosos. Es decir, todos podemos, dentro de la vocación que cada uno reciba, podemos servir a los demás. Yo creo que esto debería ser una consigna que toda persona pusiera delante de sí para encontrar su felicidad y la de los que están al lado. Yo creo que el servir a los demás cambia el mundo más de lo que nos Ujú. imaginamos, ¿no? El servir a los demás en tu entorno inmediato llega más lejos que a tu entorno inmediato, ¿no? En las confirmaciones yo lo suelo decir a los jóvenes que se confirman que después de cada celebración de la confirmación el mundo es un poquito mejor que antes de empezar, ¿no? Y realmente lo creo, se lo digo porque lo creo, ¿no? O sea, esos chicos que deciden confirmarse, que se abren al Espíritu Santo, bueno, hacen que el mundo sea un poco mejor, Exacto, sí, 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 sí. sin duda. Eso que ha dicho usted de que hace el mundo un poco mejor, nosotros que trabajamos aquí, trabajamos, bueno, es la Fundación Vedruna, ¿no? Que además este año cumplimos 200 años, que tanto nos inculca todo lo que hicieron nuestros antepasados para que hoy estén los niños aquí sentados, pues esa frase la verdad que sí que la tenemos calada aquí dentro día a día. Me alegro. Pues ahora le voy a someter a una sección que se titula Responde o Suspende. Son preguntas rápidas, usted tiene que contestar lo más rápido que pueda y sin intentar pensar mucho. A ver, ¿Vale? Así que vamos a Responde o Suspende. ¿Está preparado, don Luis venga, Ángel? Vamos allá. ¿Materia favorita en el colegio? la historia. ¿Un libro que recomienda a los estudiantes? Momo de Michael Ende. ¿Una palabra que los docentes deberían evitar? El no eres capaz. ¿Deberes sí o deberes no? Deberes. Con moderación, pero deberes. ¿Uso del móvil en clase? ¿Sí o No, no? no. Un superpoder que todo docente debería tener. La paciencia. Un consejo breve para quien quiera dedicar su vida a los demás. Pues que es apasionante. Complete la frase. La educación sería mejor, ¿sí? Si fuera prioritaria para la humanidad. Está. Bueno, está más que de sobra.
Muchísimas gracias De nada. por venir. Ha sido un placer poder aprender un poco más de usted y que la gente Gracias a también vosotros. pueda ver la realidad como docentes, como iglesia y esa cohesión que tenemos. Ha sido un placer. Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Un saludo de nuevo a tus abuelas, y a todos los telespectadores, que merece la pena que vean también estas aulas Por llenas supuesto. de luz, de color y por tanto de esperanza. Gracias. Hasta el siguiente programa.